De tener a una amiga muy querida, Carmen Alicia, de Iglesias. Y ella nos va a compartir cómo Dios se ha manifestado en la vida de ella, aún antes de conocerle. Bienvenida, Carmen Alicia. Muchas gracias, Dorita. Es un privilegio para mí tener la invitación suya para participar en su programa y bendecimos a la teleaudiencia y que sea lo que yo voy a decir de edificación para únicamente la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Carmen Alicia, vamos a comenzar conociendo cuál era el Dios del que usted le habían enseñado. Bueno, quisiera compartir que nací en una familia con papá y con mamá de la iglesia tradicional y ellos me enseñaron siempre a respetar a Dios, ¿verdad? Me inculcaron una disciplina a pesar de que era única y que me recibía mimos de ellos con todo su amor, pero me infundieron mucha disciplina, me infundieron valores morales y siempre me exigieron disciplina y a esforzarme y a dar lo mejor de mí, ¿verdad? Ellos estudié 12 años en un colegio católico. Ahí me enseñaron a conocer el Dios que está en los cielos y que debemos de obedecer sus mandamientos, los mandamientos de la iglesia y todos los ritos. Viví en una serie de ritos que yo disfrutaba en ese momento porque mi ansia era estar cerca de Dios. Me acuerdo que tenía en el colegio, habían unas señoritas que estaban estudiando y que eran novicias. Y yo me iba a platicar con ellas para que ellas me platicaran más de Dios, ¿verdad? Y yo hasta quería dedicarme y dejar todo lo del mundo para poder estar cerca de Dios. Entonces, pero apareció por ahí mi esposito Pedro, así es que eso ya lo desistí. Me enseñaron a respetar a la Virgen María, ¿verdad? Yo la respeto muchísimo y la admiro como una mujer con una virtud especial para que Dios la haya escogido, ser la madre de Dios, ¿verdad? Luego pasaron esos 12 años de colegio y me mandaron a estudiar a Estados Unidos, 2 años a Nueva York. Bueno, iba con mis papás los domingos a la iglesia, ¿verdad? Pero ya en Estados Unidos como que eso ya, yo solita ya, como que eso fue desapareciendo y solo gracias a la misericordia de Dios Él cuidó de mí. Luego regresé. Una pregunta, ¿por qué razón, o sea, por qué razón cree usted que aquel anhelo de conocer más de Dios y ese deseo de aún de hasta ser novicia, ¿qué es lo que le fue apagando ese interés? Fíjese que cuando nos casamos con mi esposo, seguimos yendo, ¿verdad? Porque él también viene de una familia donde nos inculcaron valores morales y espirituales de la manera de la religión tradicional, pero fuimos siguiendo, yendo a la iglesia, pero salíamos igual que como entrábamos. Entonces sentíamos, entre comillas, como que íbamos y no recibíamos nada, o sea, nuestras cargas, nuestros deseos, nuestro de salir renovados, eso no se producía en nosotros. Y en eso empezó el ángel del Señor, siempre nos ha guardado y me ha guardado a mí, un ángel que usó Dios a mi prima Ana Elsa, donde ella... Como un ángel, ¿verdad? Sí, ella, como un ángel. Como si fuera un ángel, porque sabemos que si hablamos teológicamente, que los ángeles son seres celestiales. Sí, al servicio de Dios, exacto, como humana. Que tenemos ángeles que guardaron la dignidad y ángeles caídos, lo que se llama, pero ella no, ella fue un instrumento de Dios. Un instrumento, exacto, un instrumento que Dios usó porque ella también, exacto, porque ella también fue educada en la religión tradicional, íbamos al mismo colegio, pero el Señor la llamó a ella antes que nosotros y ella
compartió esto con nosotros y nos dejó la espinita. Llegaba a mi casa y leía la Biblia y yo miraba la Biblia tan gruesa y yo decía, Dios mío, ¿cómo haces, Hani, para saber? Oraba por nosotros y eso quedó en nosotros. Inmediatamente nos fuimos en un verano donde mi prima Gloria, que es hermana de Ana Elsa, a Miami, y ahí ella era cristiana y nos llevó a la iglesia el domingo, me acuerdo que fue en el Fontainebleau Hotel, y ahí de una manera que no le puedo explicar, cuando dieron el llamado, mi esposo y yo nos levantábamos, ambos estábamos vívidos de recibir ese amor de Dios. Nos levantamos, pasamos adelante, oraron por nosotros, y a partir de ese momento algo cambió en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y cuando ya regresamos, asistimos a la iglesia Josué. ¿Verdad? Una pausita aquí. ¿Qué cree usted que fue lo que produjo en ustedes ese cambio? El conocer a un Dios real cerca de nosotros, que ya Jesús vivía en nuestros corazones. Teníamos la certeza que el Espíritu Santo controlaba nuestra vida y nos guiaba. Y esa certeza era vívida, porque no era solo de lectura ni por lo que oíamos en las predicaciones, sino que era Dios se manifestaba en nosotros y en la oración sentíamos una intimidad, una relación, sentíamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso hacía que cada día nosotros creciera esa necesidad de conocerlo, porque sabíamos que solo era un poquito lo que habíamos conocido, porque estábamos tiernitos, ¿verdad? Y eso era lo que nos movía a seguir adelante, ¿verdad? Y, usted acaba de mencionar algo tan lindo, lo que es la obra del Espíritu Santo, actuando en aquella persona que decide entregarse a Cristo, pedirle perdón a Dios por todos los pecados y experimentar su gracia. Pero viene lo que usted dijo, esa asistencia del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es lo que, bíblicamente hablando, el Espíritu Santo puede producir en la persona? El Espíritu Santo puede producir contentamiento en las diferentes aflicciones o facetas que tengamos en nuestra vida, a pesar de, ¿verdad? El Espíritu Santo produce el maestro en nuestras vidas y nos guía. Todos los días yo me acuerdo que oraba y oro al Señor diciendo, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Mi deseo era estar en la verdad para agradar a Dios. Ese era mi deseo, agradar a Dios, ¿me entiende? Saber que había algo más de lo que nos habían enseñado en el colegio, ¿verdad? Y lógicamente de la Biblia yo no sabía nada. Y mi deseo era, un deseo ardiente, hermano, ahorita, que yo soy estudiosa y yo me pongo metas y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para aprender y para leer lo que están en esos 66 libros de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no lo sabía. Hoy le estoy diciendo por todo lo que he aprendido, ¿verdad? ¿Cómo funcionó el pecado? ¿Cómo fue la creación de Dios? ¿Qué hizo el pecado en nosotros? Ok. ¿Verdad? ¿Qué es el pecado? Si alguien en la teleaudiencia quisiera saber, ¿qué es el pecado? Hablando desde el punto de vista bíblico. Es una ofensa a Dios, es una desobediencia a Dios y es una lejanía de Dios. Cortamos la relación que podemos tener de bendición con Dios. El pecado nos hace vivir infelices, el pecado nos hace ir cayendo, nos aleja de Dios. Y al alejarnos de Dios, no es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros tenemos
una conciencia. Y esa conciencia que fue dada por Dios, eso nos hace que sintamos que estamos haciendo mal, aunque el enemigo por el otro lado, por el oídito dice, no, está bien, eso sí se puede, eso todo el mundo lo hace, pero el Espíritu Santo sí nos dice no. Y ahí está el libre albedrío. O seguimos la decisión del mal y nos va mal porque terminamos mal, o seguimos la obediencia que puede costar un poquito, pero que al final es de victoria y de bendición. Así es, así es. Y podría ser que alguien que no ha matado, que no ha adulterado, que no ha fornicado, puede decir que no tiene pecado. Eso es lo más bello que aprendí y que he aprendido, que no es, en primer lugar, la palabra de Dios dice, no hay ni un santo. Santo solo es Dios, Justo ¿verdad? no hay. Nuestras buenas obras no nos salvan, que es la parte importante, ¿verdad?, de nuestra vida y de nuestra meta, ser salvos. El ser una buena persona nos salva. Entonces, las personas, gracias a Dios, todos los que no han matado y que ayudan y todo, ¿verdad? Pero realmente lo que el Señor quiere, ese es el fruto. Sería el fruto de una persona que ha recibido a Jesucristo. Porque el punto principal de eso, y que yo aprendí, aparte de lo que me enseñaron cuando estaba en el colegio del Dios de arriba, conocí aprender el amor de Dios a través, enviándonos a su Hijo, a través de Jesucristo y de lo que Él hizo, la muerte en la cruz, lo que significó. No solo es un momento que celebramos, Él se murió en la cruz y todo lo que vemos de fotos, no, es el pago de nuestro pecado que hizo Adán y Eva y que se pasa a todos nosotros, es el pago, esa deuda que teníamos con el Padre. Porque acordémonos que cuando el hombre pecó, se interrumpió la comunicación con Dios Padre. Entonces, Él nos amó, somos su creación amada, no podía dejar de que nos fuéramos al infierno. Entonces, Él planeó mandar a su Hijo Jesucristo. Jesucristo aceptó, la segunda persona de la Trinidad, aceptó y vino a morir por nosotros. Y ese gran amor de Dios, ese es que muchas veces nos hace falta recibir, concebir, entender, que es bien difícil entender porque solo Dios podía haber mandado a su Hijo. Nosotros no podíamos si nos dijeran cómo mandar a su Hijo. Lo importante es el entender y el aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador de nuestra vida. Y al aceptarlo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, pasados y presentes, por muy grandes que hayan sido, no importa. El Señor es misericordioso y nos perdona, ¿verdad? Y con arrepentimiento genuino, porque no solo es me arrepiento, no, es arrepentimiento y de querer caminar en los pasos, en la vida recta que Jesús nos da, es un nacimiento de una nueva vida. Y al nacer una nueva vida, automáticamente Dios nos da herencia de hijos y somos adoptados como hijos de Dios. Esto que le estoy mencionando es lo que yo entendí cuando usted me mencionaba del Dios que yo conocía, ¿verdad? Lo importante y mi anhelo de conocer la Biblia era porque yo sabía que es palabra de Dios, inspirada por Dios, y es el único libro. Pueden haber libros maravillosos cristianos, pero el único libro que es palabra de Dios viva y que salva y transforma nuestras vidas es la bella palabra de Dios que está escrita en las Sagradas Escrituras. Es la palabra inspirada por Dios a los hombres,
Sabemos que es para que fuera transmitida a la humanidad, para que conociéramos su plan redentor, el deseo de que la humanidad no se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que confesemos nuestra fe en Él. Qué bueno que usted ha podido experimentar esa presencia de Dios, no de un Dios solamente crucificado o derrotado, como piensan algunas personas, que piensan que y expresan algunas personas de que nosotros los cristianos tenemos a un Dios derrotado, pero al contrario, ¿verdad? Porque murió en la cruz no es derrotado nuestro Jesucristo, sino al contrario, hablando desde el punto de vista bíblico, si eso es lo que Satanás quiso impedir, que llegara a esa culminación, dando su vida en la cruz del Calvario, pero por ese sacrificio vivo, que es el único que se halló digno de morir en esa cruz, el único que pudo dar su vida por la redención de la humanidad, es entonces ese sacrificio, el cumplimiento de esa profecía que fue dada en Isaías, ese cumplimiento podemos nosotros gozar de ese cumplimiento, ¿verdad? De esa obra expiatoria. Bueno, me gustaría también saber que usted, buscando ese crecimiento espiritual, también recibió un curso de la mujer integral y estuvo también en otro estudiando la Biblia con otras personas. Cuéntenos. Amén. Fíjese que desde que recibimos al Señor, el Señor se encargó de guiarme a los pasos, cómo yo iba a ir creciendo. Como le decía, yo no sabía nada de Biblia. Entonces, en la oficina, siempre el Señor se encargó de rodearme de personas cristianas. Hablábamos en la mañana, ellos me enseñaban los versículos, nos aconsejábamos, orábamos, y me di cuenta del curso de la mujer integral. Ese fue el primero que recibí. Y me encantó porque realmente yo quería tener un corazón agradable a Dios. Quería conducirme como mujer, como esposa, como madre, como amiga, como es agradable a Dios, ¿verdad? Y eso lo tenemos en Proverbios 31. Eso, ahí pude leer un montón de libros. La mujer sujeta al espíritu, que me encantó, ¿verdad? Porque como una mujer debe de ser, debe de actuar, debe de controlar nuestras emociones para no ofender a la gente, para siempre hacer las cosas de Dios. ¿Cómo sujetarnos a nuestros esposos? No, y algo muy importante, Carmen Alicia, la actitud. Yo recuerdo haber leído ese libro mucho antes de casarme, pero cómo ella empezaba a dar a Dios al experimentar un poco de cansancio de lo que ella tenía que hacer como esposa, pero hubo un momento en que ella comienza a dar gracias a Dios por todo esa función que tiene que cumplir, el rol que se cumple de esposa y luego como madre, es un rol tan amplio y muchas veces es un rol que cansa, ¿verdad? Cansa físicamente, a veces emocionalmente, pero qué bueno que trajo a memoria ese libro, porque sí es una enseñanza de tomar, o sea, nos enseña a tomar una actitud favorable, es favorable más que correcta, es una actitud favorable para la mujer cuando está desempeñando esa labor. Y cuéntenos, que también estuvo recibiendo otras clases. Recibí también, entonces después de esto, me iba después de la oficina, porque yo trabajaba desde que vine de allá y trabajamos con mi esposo. Mis papás me cuidaban a mis hijos, que yo les agradezco mucho ese amor, ¿verdad? Pero bueno, eso es entre comillas. Luego supe de unas clases que el ingeniero Narváez y Ana Cristina, clases de Biblia, daban en su casa.
Mire, pero es que para mí eso fue como era mi deseo la Biblia. Sí. Yo les hablé y me puse de acuerdo y ahí estuve mucho tiempo. Híjole, y no puedo decir años porque ya se me están olvidando los años, pero ahí empecé a crecer. Y me acuerdo que como uno va aprendiendo más de la palabra de Dios, ¿verdad? Uno va tratando, en mi caso yo quería ser obediente a todo lo que iba aprendiendo. Y ahí salía del bautismo en aguas. Entonces lo leímos y lo estudiamos y estaba en la oficina y me acuerdo que yo le dije a una amiga, yo necesito bautizarme en aguas. Necesito. Vaya, me dijo, está bien, lo vamos a arreglar, pero ustedes me conocen, ¿verdad? No, le dije, yo no puedo esperar. Tiene que ser, arréglemelo por favor hoy y mañana. Yo no puedo esperar. Y entonces mi amiga se quedó viendo, vaya, me dijo, está bien, me arreglaron eso. Después de la oficina nos fuimos, llevé el cambio de ropa, ella asistía a una iglesia maranata, en una piscina, el pastor hizo todo lo que tenía que decir, sumergidos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida, testimonio de arrepentimiento y de una nueva vida para con Dios, un testimonio público, porque eso yo lo había hecho, ¿verdad? Pero este es un testimonio público. Y mire, y el Espíritu Santo yo sentí, o sea, en cada cosa que yo he hecho relacionada con Dios, yo he sentido algo y ya me sentí tranquila. Pero más que sentir, veo yo que el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de la voluntad de Dios a través del estudio de las Sagradas Escrituras, eso es lo que le ha ido dando el anhelo de hacer la voluntad. Exacto. Y eso, ajá. No es que nadie le lavó el cerebro, porque no. me gustaría Al que hable un contrario. poco de eso. ¿Qué le diría a las personas que piensan, ya le han lavado el cerebro? Para nada. Yo soy una persona y la gente me conoce que soy un poco persona incrédula como Tomás. Yo no me dejo llevar a primeras por lo que dicen. Yo tengo que buscar y cerciorarme de que es lo correcto. Y hasta entonces tomo una decisión. Yo no tomo decisiones a la ligera o porque me diga alguien o porque me diga un pastor, pongamos, un sacerdote o cualquier persona que esté estudiando, porque todos somos infalibles y nos podemos equivocar. Falibles, ¿verdad? Falibles. Falibles y nos podemos equivocar. Entonces, de una de las cosas que hizo la diferencia de lo que yo había aprendido en mi colegio a lo que yo estoy aprendiendo ahora es la palabra de Dios. Que ahí está lo que uno debe de hacer y no debe de hacer, porque con el bautismo, o sea, siempre nos acordamos, y más yo que fui tan estudiosa, a mí me bautizaron mis papás, me confirmaron, hice la primera comunión y en ese tiempo pues el Señor sabía que mis papás querían hacer lo mejor para mí y yo también quería agradar al Señor. Entonces, en ese momento pues estuvo bien, pero en mí no. Entonces, ¿qué fue el ejemplo que aparece en la Biblia que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él fue bautizado en aguas. Así es. Y si hubiera sido de que María lo hubiera llevado, si ese fuera el plan de Dios, a presentarlo, ¿verdad? En aguas, pero eso no aparece. ¿Por qué razón? Porque chiquitos no nos damos cuenta. Chiquitos es como una presentación de niños lo que nosotros hacemos hoy. Un deseo de los papás de que nuestros hijos crezcan en la palabra de Dios. Pero ya un bautizo ya es algo que es con pleno conocimiento, nadie lo obliga a uno, es algo que sale de adentro y es un testimonio público de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y nazco a una nueva vida, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuevo, que cuando aceptamos a Jesús, pero que el bautizo tiene a ser un testimonio de fe y de obediencia. Un testimonio de fe, de obediencia a la palabra y también un testimonio
público para decir, Público. estoy consagrando mi vida para Dios, ¿verdad? Amén. Sí. Así es. Bueno, aposento alto, ¿qué significado tiene para Carmen Alicia? Ay, mire, eso es algo bello. Yo conocí el aposento alto, bueno, yo trabajaba en Unilever en el Boulevard del Ejército. Y una vez, un martes, fui y lo vi lleno de mujeres. Y me enteré que ahí se oraba por Madres Unidas para Orar, que era un ministerio y que además era un ministerio de intercesión para todas las necesidades o dar gracias de todas las personas que pedían. Entonces, cuando yo llegué, me quedé impactada de que eso existiera. Entonces, como ustedes me conocen, fui y le dije, por favor, yo no puedo venir todos los martes porque trabajo, pero miren, oren por mis hijos, que es el mayor deseo, ¿verdad?, de la familia principal. Oren por mis hijos y por mi esposo para que todo les vaya bien, les di los nombres y entonces me dijeron, sí, pero no se les vaya a olvidar, por favor, por favor. Entonces yo todos los martes en la oficina me acordaba de eso y decía, Señor, y empecé yo, ¿verdad?, a orar por mis hijos, pero de una manera práctica y rápida porque estaba trabajando. Claro. Entonces, una tarde, salí a las 4 de la tarde y dije, el Espíritu me puso, necesito ir al aposento alto, porque bien me pudiera haber ido a la casa a estar con mis hijos, pero sin embargo, a esa hora hay tráfico, desde el bulevar hasta la Jerusalén. Dije, no importa. No importa, Señor, el enemigo no me va a quitar este gozo porque me va a decir de tráfico que me voy a trabar, etcétera, etcétera. Y me fui y no había nadie. Entonces me senté, me arrodillé y empecé a alabar al Señor. Y cuando entré le dije, Señor, aquí vengo a tomarme contigo mi cafecito con pan. Porque a mí me gusta el café y me gusta el pan de dulce. Entonces sentí como una cita con él, como un momentito, ¿verdad?, que llegaba y empezaba y ya después me iba a mi casa y llegaba tipo 7, 7:30, pero a esa hora revisar los deberes de mis hijos y todo. Fue algo maravilloso. Algo maravilloso, hermana Benita. Así lo hice por mucho tiempo. Y esto nos enseña, esto que está diciendo, nos enseña que el deseo de tener ese tiempo con Dios debe sobrepasar cualquier obstáculo y cualquier pensamiento de desánimo. Exacto. Porque usted superó el problema del tráfico en ese tiempo, ¿verdad? Tan terrible antes de que pasara todo esto, como había de tráfico. Y qué bueno superar eso, porque solo eso ya era un estrés, manejar. Y fíjese que cabal, el enemigo, uno se desanima, ¿verdad? Pero me acordaba de lo que decía Josué, ¿verdad? En el libro de Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo te mando que te esfuerces y sea valiente. Y esas palabras han quedado grabadas en mi vida, que el Señor es un mandato, porque Él bien sabe que en esta vida tenemos mucha distracción, ¿verdad? Mucho cansancio de trabajo y eso puede hacer que la displicencia en nosotros en no poder asistir a algún culto o a estar con Dios, pero al contrario, cuando uno hace ese esfuerzo sobrehumano, es que después el Señor se encarga de quitarle el cansancio a uno. Sí, esas palabras para mí, en toda mi vida, esfuérzate y sé valiente, porque no es fácil. No es fácil, hay problemas de todos lados. Y el Señor va a estar con nosotros todos los días, como registra las Sagradas Escrituras, hablando del Señor a Josué, que así como estuvo con Moisés, va a estar con él también. Amén. Pero solamente dice que te esfuerces y que seas muy valiente. Muy valiente. Y los tiempos que estamos viviendo, Carmen Alicia, eso requieren de nosotros. Quizás un esfuerzo y sobre esfuerzo. Creo que las familias ahora eso estamos viviendo, ¿verdad? Eso, esfuerzo y sobre esfuerzo para poder nosotros enfrentar
esta pandemia que estamos viviendo. Pero una cosa no debemos dudar, de que invocamos el nombre de Dios, que hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús y que nuestro Señor, Amén. Él que ha dicho, esfuérzate, sé valiente, pero acompaña esa expresión de que Él va a estar con nosotros. Y Él está con nuestra querida teleaudiencia, Él está allí, amén. Él les va a ayudar si no hay fuerza, si siente debilidad, si siente desmayar. Invoque el nombre de Cristo y Él va a ayudarle a que pueda seguir adelante. Sigamos adelante, si hay temor, si hay desánimo, cobremos ánimo en nuestro Señor Jesucristo. Carmen Alicia, algo muy, muy especial sucedió con su madre, cuando usted se jubiló y pudo tener más tiempo para su madrecita, pero luego, ¿qué sucedió? Fíjense que pasó algo muy especial. Mi mami, ella supo, el Señor le reveló los días que tenía contados en la tierra. Eso fue algo que para mí me impactó en el corazón, porque en la palabra de Dios está, Señor, hazme saber los años que me quedan, parafraseado, ¿verdad? Uh-huh. Y mi mami murió en el 2012, en septiembre. En enero fuimos a ver a mis hijos, a Katia, a Miami, y se despidió de mis nietos, de José y Andrés, y les dijo, hijitos, esta es la última vez que yo voy a venir, pero ella con una dulzura, no de tragedia. Sí. Y nos quedamos callados porque las personas mayores así dicen. Pero luego mi hijo Diego y Ale se comprometieron y mi mamá le dijo a ella, hija, cuando vayas a medirte tu vestido, yo quiero estar, porque quiero que te quede de recuerdo una foto conmigo. Tanto mis nueras, Paola y Ale, amaron mucho a mi mamá. Luego pasó el tiempo y en agosto estábamos toda la familia de Ale mi mamá nos reunió a todos, a nosotros, a mi esposo y a todos, y nos dijo, y los agarró a ellos de las manos, a mi hijo Diego y a Ale, y nos dijo, hijos, yo ya no voy a estar para su boda, que era en noviembre, pero quiero pedirles un favor, no suspendan nada. No suspendan nada porque yo sé que este es un día muy especial para ustedes y no quiero que por mí vaya a ser un día triste. Prométanme, por supuesto que todos llorando, le prometieron y todo, y así es, mi mamá murió, ¿verdad? Y otra cosa, cuando ella duró 25 días, ella estaba bien, hermana, ahorita se cayó en la noche, ya no se pudo levantar, no la pudieron operar, estuvo en una silla de ruedas, yo le ayudaba a todo porque no quiso enfermera, y de repente, una noche, ya para el día que iba a morir, ya no estaba bien y murió a las 12 del mediodía. Y pero otra cosa que a mí me dijo usted, como 2 días antes que ella partiera la presencia de Dios, llegaron a orar 2 amigos muy queridos de todos nosotros. Sí, fíjese que llegaron a orar René y Ana Cristina unas 3 horas antes de que ella falleciera. Le oraron al oído, yo me salí y luego me dijeron ellos, hazlo tú. Hazlo tú. Entonces vine yo y tenía miedo porque yo decía, Dios mío, si mi mami no se muere, uno entra en negación, si mi mami no se muere, va a creer que yo estoy queriendo que se muera. Entonces le oré al oído y le dije, mamita linda, yo quiero que me perdone por toda cualquier ofensa que le haya dado y yo también la perdono a usted por cualquier ofensa que yo haya tenido, que a mí, gracias a Dios, el Señor hace que se me olviden las ofensas. Y le dije, váyase tranquila, porque yo no me quedo sola, era sola yo, ¿verdad? Me quedo con mi esposo y mis hijos y ellos me van a cuidar. Así es que eso lo hice a las 11, a las 12 falleció, ¿verdad? Y fue algo impactante porque el día anterior yo le había dicho, mi esposo estaba malito y yo tenía que atenderlo y yo también tenía que atender a mi mami y le digo, Señor,
¿cómo voy a hacer para poder atender a mi esposo y atender a mi mamá? A los dos los amo. Hay dos mandatos que tú has puesto, honrar a padre y madre y honrar a tu esposo. O sea, ¿cómo hago yo? Y el Señor tomó control, porque se la llevó y mi esposo fue operado un mes después y lo pude atender. Y otra cosa también que fue algo sobrenatural que pasó en mi vida cuando murió mi papá. Murió en la guerra, donde él le dio un derrame y quedó en casa, paralizado, no hablaba, solamente abría los ojos y creo que con los ojos quería hablar. Las enfermeras que lo atendían ya no llegaron porque fue cuando ya no se pudo llegar, entonces yo me iba temprano a atenderlo, a limpiarlo, a hacerle todo, y a mediodía me salía todos los días para irle a dar de comer. Y entonces él empezó a cerrarme la boca. Así, no quería que yo le diera de comer y entonces le digo, papito, abra la boca. Mire, con mi papi tuvimos una relación bella porque él me enseñó, él jugaba conmigo, salíamos de compras, me complacía lo que yo quería, jugábamos ladrón librado, como era solo y no me dejaban salir. Entonces mi papá era mi hermano. Entonces, ese día mi mami me llamó a la oficina y me dijo, hija, ¿ya vas a venir? Sí, mami, le dije yo, pero no me dijo nada. Llegué rápido y cuando a lo más entré la puerta, mi papi tenía, lo primero que vi son sus ojos viendo a la puerta. Y me siguió y yo le dije, papito, hola, y lo vi sudando, sudando, sudando. ¿Qué le pasa? Lo empecé a limpiar, entonces se me quedó bien y cerró sus ojitos y falleció. Ese es algo tan impactante para mí, que el Señor en su misericordia le haya permitido a él su deseo de verme o a mí mi deseo de verlo, ¿verdad? Ambos quizá, no, allá le voy a preguntar al Señor cuando llegue, pero eso impactó mi vida. Sí. ¿Y cómo ha logrado consolarse de esa pérdida? Sé que de la madre y de su papá con el que tenía esa buena relación. ¿Cómo superó ese dolor? Porque ahorita hay muchas personas perdiendo familiares, perdiendo seres muy amados. ¿Qué le podría decir en este momento? Fíjese que cuando yo aprendí a leer las escrituras, una de las cosas que aprendí es que dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso me quedó grabado a mí y eso, hermana, ahorita incluye esposo, incluye papás, esposo e hijos y nietos, que es lo más duro, pero que es un proceso que el Señor va dando la fuerza para que eso se haga rema en nuestra vida. Cuando murió mi papá, lo sentí un montón y ya había aceptado al Señor, entonces tenía refugio, ¿verdad? Tenía que cuidar a mi mami, bueno, tenía que ser fuerte y así cuidé a mi mami. Cuando mi mami falleció, un poco más difícil porque ella vivió con nosotros, ¿verdad? Gracias a la Pero misericordia de Dios. ¿qué es lo que realmente consuela en Dios. este tiempo? ¿Dónde las personas que han perdido sus seres queridos pueden hallar ese consuelo? Porque es Ese tan duro, consuelo, tan difícil la forma en que hoy están perdiendo a sus seres queridos. ok, es platicando y orando a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Porque una cosa importante para que nuestras oraciones puedan llegar al cielo, tiene que hacer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el refugiarme en Jesús, el pedirle, el clamar, el hincarme día y noche, cuando uno siente ese dolor de pena, decir, Señor, lléname ese vacío que mi mamá dejó, lléname ese vacío, tú eres capaz y poderoso para llenar el corazón. Y hoy a toda esta gente que está sufriendo, yo les digo, clamen a Dios, que de Él van a recibir la fortaleza, así como me lo ha dado a mí para poder seguir viviendo. Acordémonos que estamos de paso. Esa es otra cosa de las que yo aprendí. Estamos de paso en este mundo. El Señor ha ido a preparar morada y allá va a ser mejor y nos vamos a volver a ver, porque es bien triste cuando las personas creen
que nuestros seres queridos mueren y ya no hay esperanza. Ya no los vamos a volver a ver. Claro que los vamos a volver a ver. Los vamos a volver a ver. Por eso es importante el tener la certeza de haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, para poderlos ver en el cielo. Sí, exactamente, porque eso quería que aclaráramos, que porque algunas personas han tenido ciertas visiones, le voy a llamar, no sé cómo, apariciones, esa es la, han tenido ciertas apariciones en forma de sus familiares y llegan al punto hasta de invocar a su papá o a su pariente fallecido porque quieren que se le vuelva a aparecer, quieren hablar con ellos. ¿Será esto posible? Porque Pues no somos omnipresentes. ¿Y no. qué dice la escritura? ¿Qué es lo que sucede con la persona que fallece? Bueno, esa es otra cosa bella que aprendí. Ausentes del cuerpo es cuando morimos, presentes en el Señor. Nuestra alma y nuestro espíritu automáticamente cuando deja latir nuestro corazón sube a la presencia de Dios. Entonces no hay muerte física. El cuerpo que nosotros enterramos es un cuerpo que ya no tiene vida, pero que ese día aprendí también que el día que el Señor venga por nosotros, que la venida está cerca, ese cuerpo va a ser, los que han muerto primero, va a ser transformado en un cuerpo glorificado y se va a unir al alma y al espíritu que están en el cielo. Y después nosotros. Entonces, lo que quiero dejar es la esperanza, que primero que lean la palabra de Dios, que se aboquen a estudiarla con gente apropiada de sana doctrina, que nos puede enseñar y que nos puede explicar que el Apocalipsis no es un libro de miedo, al contrario, es un libro de esperanza viva, de que Dios es justo, Él castiga el pecado y bendice a los hijos de Él. Entonces que los hijos que hemos aceptado a Jesús y seguimos sus mandamientos en intimidad con Él, nunca vamos a morir y que tenemos vida eterna de por vida. Pero por eso es importante, la gente no le da mucha importancia al infierno. Hay un infierno. No le da importancia a que esté en pecado y dice, el Señor es bueno y misericordioso. No, Él es bueno y misericordioso, pero Él Gracias. es justo. Y Él Y es justo. Él es justo, Él es bueno, es lleno de gracia, de bondad. Y experiencias de sanidades. Sé que usted, bueno, es parte de los intercesores de la Iglesia Cristiana Josué. Y hacemos una cadena intercediendo por tantas peticiones. Y creo que ha visto una sanidad últimamente de su prima, también anteriormente de otro familiar. Cuéntenos. Fíjense que mi prima estuvo muy enfermita últimamente, ¿El estuvo, COVID? es mi sobrina estuvo de COVID, pero ella, gracias a Dios, con las oraciones de todos ustedes, salió adelante. Mi prima también se había descompensado de sodio y también salió adelante, ¿verdad? Yo como le explicaba, el último semestre del bíblico para mí fue terrible porque no veía. O sea, tenía cataratas en ambos ojos. Y eso fue a partir de agosto. Y yo tenía que graduarme el último año en diciembre. Mire, por misericordia de Dios, yo seguía leyendo la Biblia, haciendo todo, pero en mi casa ya no me permitieron manejar porque yo ya no alcanzaba a ver los rótulos. Entonces me operaron, me sometí a la operación de ambas cataratas, ambos ojos, con una semana de diferencia, y el Señor, a través de los médicos y a través de su misericordia, permitió que fuera una operación excelente. Y ahorita, como me ven aquí, ya no uso anteojos, fíjense. En otra época me hubieran visto con mis anteojos. Sí, pero se ve linda. Qué bueno. Y gracias a Dios. Me gustaría también escuchar de un consejo a la teleaudiencia
si puede usted dar un consejo a la teleaudiencia, porque habló de cosas muy importantes como honrar a los padres. Usted mencionó también honrar al esposo. Y la Sagrada Escritura dice que corona de su esposo es la mujer virtuosa. Y también me gustaría que diga a la teleaudiencia, ¿cómo pudo Carmen Alicia? ¿Cómo es cuál es la clave para poder pensar solo en las cosas buenas y no en las ofensas que ha recibido de otras personas? Para esto, hermana Dorita, hay un versículo en la Biblia que dice, Filipenses 4:8, que dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad si hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando a alguien recibo una ofensa o algo que me puede herir mis sentimientos, mi susceptibilidad, claro, en el momentito me duele. Y antes lloraba más, hoy no, porque yo siento que el Señor me ha hecho fuerte en Él, porque yo soy una persona débil, ¿verdad? Yo fui creada en un ambiente por mis papás dependiente de la gente y dependiente de Él porque no me dejaban hacer nada por mí misma, sino que yo obedecía lo que ellos me decían y hacía. Entonces, toda esta enseñanza a través de la palabra y de los versículos me ha hecho una mujer libre. Eso es lo que más siento, que ya no me molesta que alguien piense o diga diferente a lo que yo diga, que alguien pues sin quererlo me ofenda, ¿verdad? Incluso de las personas queridas, exacto. ¿Por qué? Porque yo sé la identidad, porque yo sé, aprendí que soy una hija de Dios, una princesa del Dios Altísimo, y que Él me cubre con su sangre preciosa de Cristo, y que muchas veces todas las ofensas que recibimos no viene de Dios, viene del enemigo para que nosotros nos sintamos mal. Yo aconsejo que para no vivir resentida, ni enojada, ni con sentimientos de aflicción o de amargura, porque eso es lo que pasa, sentimientos de amargura, perdonar. ¿Cuánto dijo el Señor? Perdonar. Y cuando para uno es difícil, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdame a perdonar. Jesús, esto me ha dolido duro en mi corazón, ayúdame a perdonar. Y el Señor todo lo cumple. Todas sus promesas de la Biblia son sí y amén. Y todo que lo ahí es un punto muy importante, Carmen Alicia, usted lo dijo. Mencionó Filipenses 4, es todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, si hay virtud alguna en esto pensad. Es decir, que cuando nosotros hemos recibido una ofensa, que claro que las ofensas duelen, pero ¿qué hacer? No estar dándole vuelta a la ofensa, no afincar la ofensa en su pensamiento, porque ahí va a guardarlo en su corazón y va a ir como la levadura, el rencor va a ir creciendo, creciendo, creciendo y le va a producir más daño estar abrigando ese recuerdo, esa mala experiencia, que en un instante poder decir, bueno, vale más que yo perdone esta ofensa, que no la esté recordando, no la esté repitiendo en mi mente, para poder recibir sanidad. Y lo que dice el Señor, que nos va a fortalecer, ok, fortalecernos en Él, esforzarnos en Él. Y cuando perdonamos, recordar que no lo hacemos en nuestras fuerzas, porque el ser humano no quiere perdonar, pero no hacerlo en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas, en la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Así es. ¿Y sabe qué otra cosa también pienso? Cuando somos despreciados, cuando somos ofendidos, me recuerdo que nuestro Señor Jesucristo sufrió
desprecio, abominaciones, burla. escarnio, cuando él iba allá en la cruz. Y él, siendo el Hijo de Dios, Perdón. sufrió y se quedó callado. Mucho más nosotros. ¿Quién somos nosotros? Tenemos, dice la palabra, que seguir los pasos de Cristo. Y eso tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, bueno, perdonar. Es Perdonar. otro de los mensajes que Carmen Alicia nos deja. Y recuerdo también que oramos por un hijo suyo que algo sucedió con la rama de un árbol y se lastimó un ojo y podía perderlo. Y Sí. estuvimos orando. ¿Y qué sucedió? Ya vamos a terminar el programa. Sí, mi hijo Pedro él estaba haciendo jardinería en su casa y una hoja de una planta que es venenosa se le metió en el ojo y no podía ver, o sea, no podía manejar y le dolía de una manera terrible. Entonces yo pedí oración a usted, toda la iglesia clamó, fue donde el doctor y gracias a Dios el doctor le dijo que podía perder el ojo, ¿verdad? Y que si supusiera las medicinas que él le había dado, y bendito sea Dios, con clamar a oración, el Señor a través tuvo misericordia de él y gracias a Dios quedó bien de su ojito. Muchas gracias, Carmen Alicia. ¿Quiere decir que Dios es suficiente para usted? Dios es suficiente para mí. Ese programa suyo donde dice, mujer, solo Dios es suficiente, eso a mí me ha ayudado a la pregunta que usted me dijo ese es algo que yo he vivido con mis seres queridos, con mi muerte, cuando les ha pasado algo y digo yo, Señor, solo tú es suficiente. Tu palabra dice que solo basta gracia, solo tú. Entonces, lo importante que nuestra tenemos la convicción de que me apena toda la gente que ha fallecido, oro por ellos y mi deseo y mi consejo es refúgiense en oración, métanse a un cuarto, lloren, clamen y ofrezcanle al Señor la muerte de su ser. Gracias, Carmen Alicia. Parece que está fallando. Carmen, a él de Dios llena el asombro, porque solo él lo puede hacer. Fallando el audio, su audio. Pero vamos a orar para despedirnos de la teleaudiencia, ¿verdad? Para poder nosotros presentar delante de Dios tantas necesidades, personas que están ahorita descubriendo que tienen COVID, familias en que hasta 3, 5 personas, miembros de las mismas familias han fallecido. Entonces, vamos a orar. Voy a pedir a Carmen Alicia que ella haga la oración para despedirnos de este programa. Voy a hacer la oración, una breve oración, Carmen Alicia, para despedirnos, para orar por quienes tienen a sus familiares enfermos y para quienes han perdido a sus seres queridos. Por favor. Bueno, hermana Verita. Bendito Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido esta hora de exaltar tu nombre, de saber que tú eres un Dios maravilloso y poderoso y que actúas en la vida de todos nosotros, Señor, siempre y cuando rindamos nuestra vida a ti. Seamos humildes y sepamos que nosotros no lo podemos hacer todo, sino que tú eres el que lo hace en nosotros. Sí, Padre, una oración especial a ti, Señor, para que llenes de fortaleza y paz a todas las personas que han perdido sus seres queridos. Padre, esto es terrible lo que estamos pasando y yo sé que hay dolor en el corazón, yo sé que hay dolor y nuestras oraciones de la iglesia y de nosotros intercesores van a estar con ustedes día, tarde y noche. Gracias. Para que la gloria de Dios y la fortaleza de Dios llene sus corazones. Y por favor, llena y consuela a esa familia
familia, a todas las personas que están luchando con esta enfermedad, conectados en máquinas, en los hospitales. Padre, yo te pido, Señor, que los visites. Yo te pido tu misericordia, que el Espíritu Santo les hable a sus corazones para que puedan ellos orar a ti, Señor, y a sus familias también. Amén. Padre, estamos en una época difícil, Padre, pero hay esperanza para los que creen en ti, porque cuando morimos, no morimos para siempre, sino que tenemos una vida eterna. Pronto seremos resucitados y tendremos una vida eterna. Por eso es importante que Jesús more en nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a todas las personas, Señor. A todas las personas, a toda la teleaudiencia, con todas sus necesidades que tengan, sus diferentes pruebas y aflicciones. Yo te pido que las auxílialas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Del Padre, del Espíritu amén y Santo. amén. Amén. Hemos escuchado este precioso testimonio y le animo a estudiar las Sagradas Escrituras, a confiar en el Señor. De Él lo recibimos todo. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? Nada más que rendirle adoración, nada más que ofrecerle nuestras vidas para servicio, ofrecerle a los hijos, consagrar nuestros hijos a Dios para instruirlos en el conocimiento de la verdad y ser, como dice Carmen Alicia, perdonadores. Honrar a los padres para los hijos, pero también honrar a Dios sobre todo. Y les animamos a continuar con estos programas y agradeciéndoles su sintonía. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a nuestra invitada también. Gracias.